La cosa está en que lo que para nosotros puede ser normal, es decir, ciertas cosas que vamos aquí haciendo de sensibilización y el lenguaje que vamos utilizando, no quiere decir que otras gentes de otros lugares no sea novedoso. Es decir, puede haber cosas que tienen que ver con lo que es la Cuaresma, y claro, en la zona de Hispanoamérica que tocan en el hemisferio sur no les afecta, ellos están entrando en lo que es el otoño, nosotros nos encontramos en la primavera y la Cuaresma tendría que ver más con el ciclo de primavera del Mediterráneo que no con la gente de la latitud sur. Entonces aquí nos encontramos de que estamos pasando del invierno, estamos pasando a la primavera y el cuerpo produce una especie de revolución. La revolución es una revolución del aparato digestivo y es una revolución también de la sangre y es una revolución del entorno. Todo lo que estaba dormido hasta hace poco se despierta y entonces tiene sentido eso. Primavera quiere decir los primeros verdes. Prima es de primero, vera verde, es decir, es la temporada verde. Claro, en la zona del sur no es la primavera, es el otoño. Entonces nosotros tenemos aquí la ventaja de que el calendario cristiano uno consideraría que casi tendría que ser declarado patrimonio de la humanidad, patrimonio, aquello que dice inmaterial o espiritual de la humanidad, porque está muy bien marcado todo lo que son los ciclos, diríamos, del proceso interior. Es decir, es casi como si hiciéramos un mapa de evolución interna, desde el nacimiento hasta la muerte, a todo lo que es el desarrollo del Cristo, y con todas las etapas que están pasando. Es un gran calendario de síntesis. Entonces, tanto lo que ha sido el carnaval, lo que es el miércoles de ceniza, está recogiendo una tradición mediterránea que se remonta no a 2000 años, sino que se remonta a los 3000, que llevarían consigo tanto lo que es la zona helénica de Grecia, la zona romana, como las zonas persas, donde hay cultos al sol, hay cultos al fuego, hay cultos a la luz, hay cultos, digamos, al nacimiento, a la fertilidad, hay cultos a la muerte. Entonces ahora nos encontramos en un tiempo fantástico, todos lo son, pero digo que es fantástico porque la Cuaresma son 40 días a lo que sería la gran celebración de la llegada a Jerusalén, es decir, cuando Jesús, se le suele decir que deja su ayuno en el desierto y se reincorpora un poco en el tiempo último de la predicación. Entonces, sin entrar y ahondar mucho en el catolicismo, pero sí en la huella que deja en lo que diríamos el desarrollo de la consciencia, pues eso sería lo que sería un poquito. Y sería crear como unas pequeñas pautas de cómo vivir la Cuaresma como un proceso evolutivo. Es decir, para lo que es lo normal de la gente cristiana estaría, tienen que hacer ayuno, tienen que hacer un poco de oración, tienen que hacer meditación, en silencio, y parece más un tiempo de oscuridad, de austeridad. Sin embargo, la naturaleza no lo vive así, es un tiempo de despertar. Entonces no quedéis así, que parece que todos estáis como impactando que vais a ser. La historia será en la importancia del ayuno, la importancia de la meditación, la importancia de la oración. Todo esto producirá un efecto. Las personas que siguen todo este proceso, diríamos de un ayuno que sería como una purificación del cuerpo, pero también los distintos tipos de ayuno. Estaría lo que sería el ayuno propio de adelgazarse, digamos de ponerse a tono para el buen tiempo, la primavera, lo que algunos llamarían la operación bikini, la operación piscina, la operación playa. Bueno, la gente se saca la ropa, entonces quieren, bueno, dar a lucir sus mejores formas corporales, y el cuerpo también necesita desintoxicarse de las grasas que va acumulando durante el invierno. Entonces, una cosa sería poner énfasis en el ayuno. Y luego, ¿a qué conduce un tiempo de retiro, un tiempo de introspección, que es casi como el tiempo como el gusano que se encierra y forma el capullo para que luego pueda llegar a salir la mariposa? Es decir, es un tiempo de metamorfosis. La meditación no es simplemente serenar la mente, sino que sería un tiempo para que la persona pudiera conectar con su ser interior y producir dentro del propio cuerpo como una especie de fragua, es decir, como un crisol donde poder compactar muchísima energía. Entonces se trataría de nacer en otra estructura distinta a lo que es la estructura conocida. Hasta ahora la gente lo que conoce es que tienen un cuerpo físico, que tiene un desarrollo y luego tiene un deterioro, es decir, tiene un consumo, se deteriora y muere. Sin embargo, aquí habría una metáfora. Si el ser humano fuera capaz de utilizar el cuerpo físico como un crisol e inyectar, e inducir
la energía a quien vaya circulando por dentro, posiblemente cree otro cuerpo distinto, muy distinto al cuerpo físico, un cuerpo que posiblemente le posibilite para estar en otras dimensiones, en otras realidades, y por qué no, quizás conquistar hasta la eternidad. Es decir, ese sería el truco, ¿no? Por eso alguien le comentaba aquí de que el miércoles de ceniza es un recordatorio de ese paso de que la mortalidad como seres orgánicos nace del material de la tierra, y que cuando el ser mortal abandona la tierra tiene que devolver lo que le ha sido prestado, es decir, la propia tierra o arena o sustrato de ceniza vuelve otra vez a la tierra. Eso que hasta ahora era un recordatorio bien intencionado, quien se quiera aventurar en un proceso de metamorfosis y podríamos de aunar conciencia de que la conciencia no tiene noción de muerte. Todo el mundo cree que nunca va a morir. Es decir, sin embargo, el cuerpo se deteriora, se oxida, empieza un proceso de decadencia. Entonces lo que se intentaría es si es posible que el cuerpo pudiera llegar a sostenerse. Entonces, aquellos que quieran seguir una vía de continuidad, de longevidad, de prolongar la vida física, claro, las cenizas ya no les sirven como punto de referencia, porque eso es como decir, hagas lo que hagas, volverás a la tierra y tendrás que abandonar el cuerpo físico. El reto posiblemente en los próximos tiempos tendrá que ser de prolongar la vida al máximo y a ser posible de poder mantener el cuerpo físico, digamos, para toda la eternidad. Ese sería un gran reto. Si queréis lo comentamos un poquito después. Y luego sería el sistema de oración. Para muchas, la oración es simplemente estar pendiente de Dios y decirle, pues Dios mío, ayúdame, tenme presente, bendíceme, protégeme. Es como pedir a un seguidor que nos dé algo. Sin embargo, la oración, llevada de otra forma, es un estado de comunión. Es un estado donde la divinidad y la persona, digamos, que se presta a esa oración, entran en comunión, forman parte, digamos, de la misma entidad. Y entre más comunión hay, esa oración es mucho más eficaz. Se hace aquello en el que el Padre y yo somos uno. Entonces, esa realidad cada vez es más patente. Y en este tiempo cuaresmal, lo que intentaría hacer es pequeños fragmentos, pequeños cortes, para que a mucha gente que quizás no esté, digamos, familiarizado con el lenguaje que aquí utilizamos, pues vea que todo, pues bueno, vale, ya que está colocado en ese sistema, digamos, de información total. Antes uno comentaba de que quizás estamos llegando a un tiempo de sobresaturación de información. La información ya casi llega a todos los rincones y a todos los rincones. Es decir, una persona puede estar perdida en cualquier rincón del mundo y recibe también lo de cualquier persona perdida en cualquier rincón del mundo. La verdad que ya las televisiones la conectan directamente con internet, bueno, no falta que haya el ordenador por medio, solo colocando la clave, el nombre, lo que sea, se baja el vídeo, lo ve ahí en pantalla grande, en cinemascope, en 3 dimensiones, y puede entrar hasta en los más mínimos detalles. Entonces, esto de llevar a tanta información, posiblemente lo que la gente tenga que tener es un criterio para seleccionar la información. No un criterio impuesto, como si dijéramos desde las autoridades, que intentarán controlar y minimizar las cosas, sino que la propia persona sepa navegar en aquella información que más le interesa. Es decir, y que se deje llevar por su propio impulso de la conciencia. Hay algunos que le gustará de forma didáctica para los colegios o para ampliar simplemente a la cultura general, y otros para un sentido de transformación. En esto se ha convertido ahora. Ya no existe el monopolio ni de las televisiones, ni de las radios, ni de la prensa, ni de las editoriales. Ahora todo es accesible a todos. Entonces, el planteamiento sería la metamorfosis, es decir, la cuaresma como metamorfosis. Es decir, no sería la cuaresma un tiempo de limitación, de ayuno, de penitencia, de sufrimiento, porque claro, cuando entra enseguida la Semana Santa, si la cuaresma ha sido dura, la Semana Santa lo es más, porque es un tiempo, digamos, de dolor, es un tiempo donde allí alguien sufriente pues es traicionado y no, que más acaba, es decir, acaba mal la película, es decir, no acaba bien, aunque luego estará el fenómeno de la resurrección, no acaba bien el mensaje cristiano. Entonces se tendría que entrar en otra fase. Y esta fase sería no tanto dar un mensaje, como hasta ahora era del cristianismo, de culpabilización, sino de transformación. ¿Es posible que el ser humano se convierta en un ser eterno? ¿Es posible que el ser humano se convierta en una parte de la divinidad? ¿Es posible que dentro de la tierra se esté en un proceso de transformación? Ese sería el juego. Es decir, muchos grupos por ahí
han estado estructurando una doctrina salvífica, de salvación. Entonces, si hasta ahora lo presente era de que todos tenían que morir, bueno, quizás algunos podrán empezar a jugar a cómo liberarse de la propia muerte. Algunos lo consideran de que liberarse de la muerte es después de la muerte. Si son buenos irán al cielo y vivirán eternamente en la gloria del Padre, en los paraísos celestiales. Hay otros que consideran que se venga a nosotros ese tu reino. Y en este proceso posiblemente haya parte de la humanidad, lo que para algunos llamarían la ascensión, entrar en otra onda vibratoria y quizás en una mutación de la especie humana. Es posible también de que no todos los seres humanos quieran entrar a participar de esa fiesta. Es decir, no todos los seres humanos quieran entrar a desarrollar su propia consciencia. Se hayan limitado simplemente a consumir el tiempo que se le haya dado. Entonces, aunque estéis ahí detrás digamos, del foco, ¿qué queréis que toquemos? Simplemente como si fuera un sketch. La importancia del ayuno, la importancia de la meditación, la de la oración, la posibilidad de metamorfosis y cómo también, en principio, tendría que haber un proceso de alquimia. Que sería de destilar energía por el interior del cuerpo, como si fuera esa serie de alambriques por los cuales el alquimista destila su esencia. Entonces, todo esto tendría que ver con este proceso. Cómo destilar la energía y a qué lugar tiene que ir destinada la energía. ¿Se necesitan todos los apartados para conseguir la transformación o con cada uno de ellos puede llegar de manera independiente? Todos tendrían que llegar a ser como las patas de una mesa. Es decir, hay un proceso de alquimia, de transformación, de destilar esa energía. El destino de esta energía es el núcleo de nuestra conciencia, lo que la gente denominaría el ser. Tiene que ver con el cerebro y tiene que ver también con toda la carcasa corporal y la creación de un cuerpo de luz, un cuerpo de continuidad, un cuerpo capaz de subsistir en la luz, de alimentarse de luz y prolongarse en otras dimensiones. Sería el de los egipcios, un cuerpo de vida eterna, un cuerpo solar. Entonces, el ayuno tiene importancia para la gente que está en el mundo físico, en su sistema de curación, para los que quieren un sistema de salud o estético, les conviene aligerarse del peso de la mochila que llevan dentro. La meditación es la forma de activar el laboratorio alquímico, es decir, la alquimia no sería como esa imagen que tenemos del alquimista que trabaja fuera, sino que trabaja dentro. Digamos que todo el sistema de alambriques sería todo el circuito de meridianos, de nadis que hay dentro del cuerpo, y entonces hay que colocar más fuego, disminuir el fuego y destilarlo hacia una zona determinada. Entonces, no es que se puedan coger por separados. El proceso final es crear, si lo quieres llamar, un hombre solar, un ser solar, un hombre, mujer, un ser que vaya más allá de los límites. Puede parecer la gran quimera, pero es la que todo el mundo busca. La gente busca en las tradiciones antiguas lo que llamarían la salvación. Pero si se van todavía mucho más atrás, no sería simplemente la salvación como se entiende, como la salvación del alma, que es importante porque el ser humano también está jugando entre poseer alma y no poseer alma. En principio, todos tienen el embrión, digamos, divino, pero no todos alimentan el embrión divino. Es decir, el embrión divino se alimenta en lo que llamarían la eterna presencia, el presente continuo, la noción de existir. Pero, como se tiene cuerpo físico, no siempre, en todo el día, en todas las secuencias de la vida, la gente está presente de la noción de existir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa gran parte del tiempo inconsciente, de tal forma que es un autómata, un ente vacío, una especie de espectro, carcasa vacía. La función sería el permanecer consciente dentro de nosotros mismos e inyectarle energía. Esa energía es la Shakti, sería las bolas en el siglo vital. Si lo puntualizáis un poco más, me estimuláis para que vaya desarrollando uno y otro. Los personajes en la antigüedad que se han limitado a utilizar la oración como una manera de alcanzar la vida eterna, aunque ellos lo tuvieran por el día de después de la muerte. Hubo algunos seres que consiguieron esa transformación solo a través de la oración. A ver, la oración entendida como un diálogo con Dios. Sí. Entonces, como la comunión, más que como un diálogo. Sí, entonces, para muchos la oración son frases, son palabras. Sí, pero siempre se parte de que se puede simplemente orar en el sentido de hablar. Yo casi lo cojo en el sentido romano. Orar es hacer entonces, la forma de orar era alargar las sílabas, digamos las vocales,
y eso produce una embriaguez a la persona que está continuamente diciendo oh, casi como canto gregoriano, oh Señor mío. Al alargar poco a poco, eso lo va impregnando en la respiración y las células se van ayudando, es decir, el cuerpo entra en estado de conciencia acrecentada. De hecho, antes no serían las misas dichas, sino que serían cantadas. Cuando un sacerdote coge y abre el texto, es decir, lo que tendría que hacer es cantarlo, cantar el texto, estar orando. ¿Es una forma de alimentación? Sí, es una forma de alimentación. A lo largo de la historia, lo que ha ido buscando la gente que en el proceso interno es a incrementar su nivel vibratorio, su nivel de energía. De normal, la gente no poseemos energía dentro de nosotros, entonces hay que estimular esa energía. Unos lo hacen por invocación, por atracción, por seducción, es una forma de oración, es decir, colocar todas las células para absorcionar esa energía. Es decir, considerando el cuerpo humano, es decir, con brazos, con extremidades, el cuerpo humano en sí no posee energía. Es como si fuera una botella que no posee energía. Tiene que hacer tiene que haber una forma de llenar todo su cuerpo de energía. Cuando la llena de energía, el cuerpo empieza a producir luminiscencia. Es decir, ya no simplemente el cuerpo físico, sino que se genera como un sol interior. Entonces esa energía, la primera forma que tendría de estimularse es en el estar presente, sentir el cuerpo, sentir las piernas, sentir los pies, sentir todo el cuerpo. En la medida que sentimos el cuerpo, el envase se va llenando. Es decir, ya no simplemente tenemos cuerpo dado de forma inconsciente, sino que se va llenando. La forma de llenarlo, algunos sería invocando, atrayendo, seduciendo, diciendo, Dios mío, lléname de luz, no simplemente verbalmente, sino atrayendo. Es como si fuera un foco de luz que se va atrayendo y succionando, llenando todo el cuerpo. Es como un recipiente que a medida que se está consciente se va llenando. Algunas personas sienten de que el cuerpo tiene como lagunas. A veces sienten las manos, pero no sienten los brazos, sienten las zonas que le duelen, o sienten simplemente lo que serían los ojos y la cabeza, que es donde normalmente la gente habita, en esta zona de aquí. Pero no sienten el cuello, no sienten el resto del cuerpo. La función de despertar o de iluminarse sería llenarse de energía, es decir, atraer energía para dentro del cuerpo y convertirlo en un piso, un lugar donde se tiene que compactar el máximo de energía. Esta sería la función aparentemente de la cuaresma. Aprovechar ahora el despertar celular, lo mismo que hacen los árboles y las plantas que están secas, para llenarlo al máximo. Lo podemos absorber directamente de la luz del sol, es decir, que el sol nos vaya despertando a nosotros, igual que está despertando la naturaleza, igual que los animales que han estado invernando, que están por sangre fría, el sol lo va nutriendo. Nosotros no nos hemos tenido que abrigar para no perder calorías, es decir, para no perder temperatura, y a medida que vaya llegando el buen tiempo nos iremos desprendiendo de esa energía. Entonces hay una energía que nos viene del exterior, pero también hay una energía que podemos acumular en nuestro interior y redistribuir por dentro. Y todo el cuerpo entonces se convierte pues, en ese laboratorio alquímico para que la energía llegue a todos los lados. ¿Qué es lo que haría la oración? La oración hecha de forma sensitiva sería avivar las manos, actuar el pecho, para implorar de forma continua en una especie de demanda de decir, Dios mío, estoy aquí, no verbalmente, sino exaltarlo para llenarlo. Entonces hay que aprovechar estos 40 días de la cuaresma para ir introduciendo el máximo de energía posible. Una de las cosas importantes es de que, ya que el cuerpo va a hacer un esfuerzo para desintoxicarse del exceso calórico que ha ido acumulando durante el invierno, pues facilitarlo, limpiarlo, es decir, por lo menos algunos días de ayuno, de limpieza, bueno, que tenga poco peso, mejor que se tonifique que todo lo que no hago de él, que si no, seréis macranados en ese sentido, sin estructura, pero sí en la gente normal y corriente que ha ido acumulando, sería limpiar el cuerpo, sobre todo el aparato digestivo, y si hace falta hasta las limpiezas que se llaman del colon, y una vez que el cuerpo está limpio, colocarlo a la exposición del agua y del sol, es decir, mojarlo con duchas, con hidroterapia, con lo que sea, activarle, digamos, toda la circulación, como si tuviera que pasar por un balneario, por el sistema que sea, y luego que el sol reavive como reavivan las semillas. Esto sería
uno de los mecanismos. Cuando uno está sensitivo en una fase de meditación, cuando uno está sensitivo, ¿qué es lo que está haciendo? La persona está, digamos, en su fase de meditación, es trasladar la atención otra vez por todo el cuerpo, llenándose todo el cuerpo otra vez de energía. Entonces, hay una forma que no es simplemente el meditar, como algunos creen, de estar sereno, sino de estar presente en todas las células del cuerpo. En la medida que vamos prestando atención a las células, y más se van compactando y se va generando un cuerpo de luz. Esa energía, si no nos movemos, se va acumulando y ese cuerpo se puede ir extendiendo, cada vez se puede ir agrandando mucho más, pero también compactando mucho más. La energía puede quedar en superficie como si fuera nata, como si fuera la espuma de la cerveza, o compactarla, llevarla a determinadas zonas. Una de las zonas principales es alimentar el cerebro. Aquí es como si fuera la sala de baño, pero otra es para gozar, llenar el pecho de cariño. Otra sería estimular la zona del vientre para que tenga un pequeño depósito, pero con todo y con esto hay que estimular todo el cuerpo. La energía tiene que estar presente en todo el cuerpo. Sistemas, el principal es la atención, trasladar la atención dentro de nosotros. En esa atención vendría la invocación como un deseo casi, podríamos, de seducción amorosa, de esa fuerza. De eso sería la importancia de ese Dios, no tanto como creencia, sino como fuente de vida. El propio sol representa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que haría un girasol, que coloca las hojas para absorber, pues nosotros colocar, lléname más. Le estaríamos ofreciendo nuestras manos, le estaríamos ofreciendo para que se llenara de luz las manos. A partir de aquí se destila por todo el cuerpo. Le estaríamos ofreciendo la parte alta de la cabeza para que la energía descienda. Le estaríamos ofreciendo el centro del pecho para que nos inunde. Destilaremos hacia el vientre. Y entonces todo es una cuestión de ir recorriendo todo el cuerpo hasta que se llegue a compactar al máximo. Esto, por más que lo intentemos, el cuerpo es casi como una especie de pozo sin fondo. Parece como si la energía entra en la estructura física del cuerpo, pero podría seguir entrando en otras dimensiones, en otras capas. Entonces, ¿de dónde se absorbe esa energía? De lo que sea. Es decir, se puede coger el simplemente hecho de vivir, se puede notar del aire. Aquellos que lo hacen de una forma solitaria, pues se pueden retirar, como si hiciéramos en el mundo unos cuantos días, por lo que fuera, es decir, es el tiempo del retiro, en silencio, no se dispersa uno en cosas cotidianas. Aquellos que tienen una relación, digamos, de afecto con la pareja hay también dos formas de vivir. Una que sería la relación afectuosa y sexual del contacto, de la compañía, donde la energía se despierta, pero a la vez esa energía se dispersa. Pero estaría en la estructura de pareja que los dos lo que hacen, que los dos, o por lo menos la parte que pueda, es acumular la energía del afecto, del abrazo. Es decir, puede ser un abrazo no simplemente en la parte alta, sino que sería el total, sería el equivalente a la relación tántrica sagrada de las culturas orientales y que también en el tiempo existió. Es decir, cómo el afecto puede servir para compactar más y más esa energía. Entonces, la propuesta es de que durante la Cuaresma se dedique tiempo a estos fines de semana, puede ser un momento determinado, a que el cuerpo se convierta en un crisol de energía, máximo de energía para compactarla dentro. El ayuno es importante porque entonces nos desintoxica prácticamente del cuerpo y lo que hacemos es absorber más y más. Esto sería el sentido de eso. Otra cosa es aquellos que del ayuno no simplemente han hecho un sistema de purificación, sino un sistema de consagración. Si comentar alguna cosa por encima, sería más que nada la propuesta de que durante este tiempo de Cuaresma, sea como sea, marcarse una disciplina, que para uno sería casi una penitencia, pero no como sacrificio de decir, voy a hacer pues tantos kilómetros andando, o voy a estar de retiro algunos días, voy a estar sensible para compactar esta luz dentro. La consagración es una subida de octava, yo creo que no nos tiene que dejar con la consagración, como apuntar, es consagrar quiere decir, en todo como sacerdote que lleva las manos por el cáliz y como catena, digamos, para que se llene de luz, es invocar la gracia de los cielos, es decir, es invocar esa fuerza de los cielos para que descienda y que inunde la materia. Es como si una esponja la llenáramos de agua. Consagrar en este principio sería
que la fuerza, la luz, se filtre con la materia, que haya como un maridaje. Entonces, esto uno lo puede hacer simplemente por el simplemente acto de enamoramiento de la vida, la que sigue la vía de los místicos. Otra cosa es si es posible que el cuerpo físico, en ese acto amoroso ante la luz, pudiera cambiar, como si dijéramos, de fuente de alimentación. Hasta ahora todo el mundo consideraba que para mantener el cuerpo físico de forma orgánica tenía que consumir elementos físicos, sean plantas o sean animales, sería lo consumir. Pero la necesidad real es que necesita calorías, necesita un depósito calórico. Sería comparar pues, a la calefacción. Antes la calefacción era de leña, luego la calefacción ha sido de gas y en muchos sitios la calefacción es eléctrica. Lo mismo ocurre con los fogones. Lo que necesitamos es la caloría, necesitamos el calor, lo mismo que la luz. Puede ser por hidroeléctrica, por una empresa hidroeléctrica, pero también puede ser por placas solares, incluso por energía atómica. Si consiguieran la energía en vez de fisión, de fusión, pues sería por energía de fusión. Quien entra en otra etapa donde el ayuno no sirve simplemente para purificar, sino para alimentarse, ya no es un ayuno, es que es otra forma alternativa de alimentación. Eso, quien quiera entrar, ahora es un buen tiempo. Es decir, cómo preparar el cuerpo aprovechando la necesidad de desintoxicación. Es decir, pues estoy pendiente de esa sensibilización, de esa oración para llenarme de luz. Ocurre de que las personas que están recorriendo este sendero que diríamos de ayuno consagrado, pues sí, llega un momento de que pasan un sistema de alimentación híbrido. Testimonio que puedo dar es que durante estos 2 años, que ahora se cumplen 2 años, el cuerpo ahora es híbrido. Híbrido más hacia la luz que más hacia la materia orgánica. Entonces, en otro momento quizás más estallado, pero ahora casi como puntualización, es simplemente de que se obtiene la energía necesaria directamente de la luz y de la consciencia. Es decir, no es simplemente como algunos consideran que es la luz tomada del sol, no, es tomada en la actitud de eterno presente, que es lo que hace de que las células estén sensitivas, estén abiertas. Este sería el proceso que yo personalmente he seguido, es decir, durante años uno ha ido preparando las células para estar presente, uno se ha acostumbrado a ese estar sensitivo. Luego hubo un momento de que incorporé lo que diríamos la concentración de la luz del sol para que se filtrara por dentro, con la finalidad de inundar el cerebro de luz, y ocurrió de que algo hizo que también las células durante unos 9 meses, debió ser, entraban en un proceso, después de recibir esa luz de la mañana o de la tarde cuando me duchaba, entraban en una especie de fiestas, como si salieran burbujas similares al champán, salieran por dentro. Eso sería lo que en aquel tiempo yo identificar con la consagración, la iconografía que se estaba dorando por dentro. Al pasar el tiempo y al entrar en el ayuno que uno propone de la Cuaresma, es saltar, a ver si la posibilidad a través de la conciencia puede hacer de que no simplemente hagamos ayuno para purificar, sino que realmente nos podamos nutrir directamente de la luz, de la presencia o de la conciencia, y también de esa cercanía con esa fuerza que para algunos es la braca, la gracia, el chi, el prana, y que para otros es Dios, lo que no es una energía simplemente inerte, sino que tiene conciencia propia, es decir, responde a lo que sería la atracción del cariño. Si nosotros nos exponemos afectuosamente, es como si estuviéramos abriendo sensitivamente las células, y responde como un buen amante acercándose. De ahí vendría un poquitito que se enlazaría con la vía de los riscos. Por tanto, casi resumiendo, no prolongando mucho, todavía no vamos más, estaría aprovechar la Cuaresma para estar presentes en las células, interiorizar, no estar en el mundo de la dispersión, crear del cuerpo un crisol, un lugar donde compactar esa energía, utilizar el ayuno para purificar el cuerpo e incluso prepararlo para esa posible consagración o alimentación directamente de la luz. En todo esto, la meditación es esencial, es decir, estar presente, y la oración sería el estado de enamoramiento, de comunión continua con esa energía que podéis identificar con Dios. Ya no digamos para aquellos que quieren estimular otras facultades, es decir, si dentro de su sadhana está su disciplina, su inteligencia, activar la visión interna, entrar en contacto con otros reinos, navegar a través de otras dimensiones, pues eso es lo que quedaría. Pero el hecho de dejar eso aquí constancia, porque alguna gente a veces dice, oye, si das una conferencia o alguna cosa,
deja los pies cerrados, porque ya no es simplemente la gente cercana, es otra gente que me falta este cromo. Esto es como los niños pequeños que se hacen la colección, tienen muchos reces de lo mismo, pero cuando cambia de colegio o de amistad, aquel es el que me falta. Bueno, o sea, a mucha gente le falta la meditación sensitiva, es decir, pasar a las células, le falta utilizar el ayuno no simplemente de purificación, sino de alimentación lumínica, y le falta también la actitud de la oración, no como un hecho verbal, sino como un hecho de fusión amorosa. Esto sería la forma de aprovechar la cuaresma para producir una metamorfosis. El resultado de esa metamorfosis posiblemente sería un cambio evolutivo en la especie humana. Es decir, si la especie humana ha entrado ahora en una fase de crisis ecológica, de crisis social, de crisis económica, imaginaros un ser que es capaz de vivir sin la necesidad de la dependencia del alimento, digamos, de depredación, ni de plantas ni de animales. Y ahora consigue también el desligarse de toda la cadena alimenticia, es decir, la producción, el transporte, la venta, la elaboración y la eliminación, o el reciclaje. Esa persona en sí misma ni contamina ni arranca nada de la naturaleza. Somos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Es insostenible el sistema que vive ahora, y alguna gente está migrando hacia esa otra forma de alimentación. Es como decir, los coches no se pueden mantener todos con gasolina, algunos tendrán que empezar a ser coches híbridos, a ser de electricidad o de otra forma de alimentación, para que dentro de poco quizás los coches tengan unas baterías de fotones y ya no necesiten ni siquiera el carburante fósil. Entonces sea sostenible. Ahora lo que se ve por ahí por fuera es una crisis del mundo material, pero quizás pueda ser una oportunidad para el mundo interno, no el mundo de las sectas ni el mundo de las gentes parciales, no, porque estos comentarios han surgido por todo el mundo, están por todo el mundo diseminados, es decir, es casi por generación espontánea. ¿Qué es lo que dirige esto? Posiblemente la propia conciencia que quiere dar un salto evolutivo. Y ya, si queréis hoy, lo dejamos y pasamos a la praxis. La imagen que no pasó. A ver, continuamos hablando igual, esto queda así y aquí incluimos. Simplemente de que para aquellos que a veces nos dicen, oye, ¿y por qué no colocas esto y lo compartes y demás? Pues lo que esté. Entonces, gracias a que uno ha recibido, tiene también la posibilidad de dar. De hecho, es casi como la obligación. Una generación tiene que legar a la siguiente el conocimiento que la anterior nos ha dado a nosotros. Es decir, hacer posible mejorarlo. No como lo que ha ocurrido, digamos, a nivel global, que mucha gente le ha recibido una gran bendición y está devolviendo un mundo, vamos, peor de lo que lo recibió. Eso sí que será una generación maldita. Esta generación que ha consumido más de lo que está legando a la siguiente en todas las fuentes. Por eso se puede decir que la generación actual, las generaciones que van viviendo, van a vivir peor que la anterior, porque hay una generación muy egoísta. Esa ha sido la peor generación de la historia. La gente que ha vivido en los años 60, en la posguerra, han sido los niños mimados. Han recibido toda la educación, el esfuerzo de los padres, han tenido todas las facilidades y han sido una generación muy reivindicativa, que ha conseguido muchos logros. Sin embargo, lo que están dejando a sus hijos, primero si es que tienen hijos, algunos no tienen, es un mundo totalmente saqueado. Van a dejarlo todo y encima con las pensiones que quieren llevarse, es decir, van a arruinar a sus nietos, les van a hipotecar a los nietos más, sus hijos, a los nietos. Entonces, bien estará que haga una rebelión de los nietos y que digan, la pensión de vosotros os la habéis comido antes. Es decir, vendáis los pisos que tengáis y vivir de la pensión que habéis generado el trabajo, porque los jóvenes no tienen acceso al trabajo. Es decir, entonces, hasta hace poco había gente que vivía haciendo libros. Los libros van a desaparecer. Lo que va a quedar son registros de este tipo y con todo y con esto es tan cambiado el mundo de información que hasta todo esto va a desaparecer todo. Es que no queda todo que aplaudir. ¿Qué es lo que habrá después de la saturación de la era de la información? La alternativa sería hacer un paso hacia arriba, pasar del mundo mental de la información al mundo del conocimiento real. Eso es de la conciencia, no es el terreno, digamos, de la especulación y la... Antes se decía aquello de dar libros para el tercer mundo. No deis libros para el tercer mundo, lo que solo es llevarlos papel allí. Yo por aquí tengo LPs, así que si veis a alguien que aunque me dé lo poco que sea, porque ya no sirve de nada, porque no si ya no hay gramolas para hacer LPs, entonces con un tablet, con cualquier cosa, bueno, a lo que importaba un poco era a lo que estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo es que simplemente sería
El arte de la bien, nada más. Es decir, entonces, eso no se ve, eso no se ve. ¿No se ve? Bueno, lo vas dialogando. Sí, bueno, no tiene mucha importancia. Es decir, tú y puedes ver por ahí, pero tampoco es importante. Esto solo es, nosotros vamos diciendo, vamos haciendo y que quede constancia, luego ya corta y pega, se va. A ver, ¿cómo lo llevamos la cosa entre medias? Solo es para luego matizar. ¿Qué decías aquí de Son Goku? Bueno, el que la energía vaya entrando por las manos y piernas, así se lo que daba era pues, que el cuerpo siga inflamando, siga haciendo cada vez más grande, luego otra vez mucho más grande, y a la vez siga densando, cada vez más denso. No solo es un volumen externo, interno, sino también hay una densidad dentro de ese volumen. Bueno, pues eso que tú estás describiendo, si lo cogemos con la cabeza, es decir, cogemos a la persona que está aquí entre medias, ya casi lo dibujamos con todo el monigote, lo que habéis empezado a hacer, y que luego posteriormente es el resto del cuerpo, es decir, todo lo que es el cuerpo, habéis estado echados, tumbados, la pelvis, las piernas, los pies. Claro, en principio esto es lo que sería el cuerpo humano, tal cual es, pero no deja de ser un recipiente. Entonces, la primera parte de trasladar la atención sensitiva a lo que es la cabeza no tiene nada que ver, como diría la gente, con la relajación. La relajación es lo que a alguien le enseñaron el primer capítulo de un gran libro. El gran libro es la iluminación. Los yogis no es absurdo que se relajen y digan, ay, qué bien, que tengo estrés y me voy a relajar. No, la atención es en todo el cuerpo. Se trata de consolidar el envoltorio físico, consolidarlo completamente, trasladando la atención, estando presente. Esto es lo que equivaldría a que los clásicos denominaban despertar. Una vez que uno está dentro del propio cuerpo, lo que habéis estado haciendo en esta segunda fase, al trasladar la atención por todo el cuerpo, a mantenerla presente más allá de la relajación, os queréis prohibidos de comentar, porque esto simplemente lo dejo como referencia, no que estoy hablando para alguien, estoy hablando para vosotros. Es decir, y no se está explicando nada. Lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú trasladabas la atención, te decías ese efecto titánico de Son Goku, es, claro, al trasladar la atención a las manos, al cabo del rato las manos empiezan a adquirir un volumen, una especie de densidad. Nos han de estar presentes en todo el cuerpo. Es una inflamación. Sí. Y a la vez te genera un calor y un sonido energético, porque sí. Hay un fluido de movimiento. Claro, tú dices inflamación, pero no es inflamación orgánica, es una inflamación sensitiva. Todo esto es decir, sensitivamente va creciendo, a medida que se va prestando más atención, más va creciendo, esa es la sensación de campo de energía, más las células se alimentan de luz. Como los algo que se están alimentando. Sí, en lo que tú decías, casi volviendo ahí a la referencia, una vez que se tiene la sensibilización, se siente primero la sensación de esponjosidad, pero luego se puede ir a compactar. Alguna cosa que se hace como un esponjo, se hace blanco, luego una disposición claro. Esta es aprovechando el tiempo este que diríamos de la Cuaresma. ¿Qué es lo que pasa yo con este tiempo de la Cuaresma? Si la gente se lo dedicaba a estar dentro de sí mismo, se produce el efecto de alimentación de la luz real. Es decir, hay un momento de que todo el cuerpo ya no es simplemente cuerpo físico, sino que las células se llenan de vida, se llenan de luz. Entonces, no es aquello de que uno esté una horita a la semana relajándose o meditando. No, lo que está haciendo es llenándose más y más de luz. Esta luz, de hecho, va centrándose en algunas zonas dentro del cerebro, como decías al principio, y empieza a producir más luz alrededor, más contacto. Esa sería casi la aureola de los místicos, que quizá a veces más. Yo perdóname que te corto, yo he visto como de pelos por detrás. Todos, los pelos así, pero al mismo tiempo sentía un gozo, una serenidad,
Cuando habéis estado antes, primero cuando habéis trasladado antes la atención al cerebro, cuando habéis trasladado la atención aquí al cerebro, luego hay una serie de tomas que pueden hacer por la parte frontal, es decir, atrayendo la luz hacia la frente, y luego también hacia las sienes, hacia la parte alta de la cabeza, y esto directamente empieza también a producir esa especie de densidad dentro de la cabeza, muy densa. Luego la energía también la podemos hacer que ascienda desde las manos, que suba hacia arriba, como si fueran llamaradas. Es decir, los musulmanes lo tienen muy bonito. Es decir, cuando veis, la Biblia dice que está prohibida la representación humana, pero cuando se ven imágenes de místicos musulmanes, casi siempre se les ve con una llamarada por todo el cuerpo, es decir, hay como si estuvieran dentro de una gran llama que asciende. Bueno, este es el efecto real. La iluminación es una llama que recorre el cuerpo, esa llama de amor viva que decían los místicos, que se reúne aquí en el centro del pecho y también en las manos. Esto es lo que se trataría de, en este tiempo de recogimiento, de utilizarlo. Es decir, para la gente quedó hace tiempo atrás de que la meditación era la búsqueda de la serenidad. Bueno, eso, pero en principio sirve igual que la relajación. De hecho, la base misma es la iluminación. Aquellos que la conocen de cierto es que el cuerpo cada vez se hace más compacto. Por eso tenemos casi que tomar esas películas de dibujos animados orientales, japonesas, de Gora, Gograki y demás que trabajan con energía, casi como un manual de instrucciones. Muchos de ellos hablan perfectamente bien de lo que es el chi, la energía, donde se acumula, donde se distribuye. La ventaja que tiene Occidente es de que Occidente le dio importancia a este centro de aquí, al cariño, la imagen, ¿sí? ¿Sí? La imagen del cariño. Es decir, nosotros le hemos dado prioridad a que venga una energía. Claro, entonces, cuando se siente ese cariño, esa energía se comparte con los demás. Y ya nos organizamos. Entonces, la energía en base tiene que ser, primero, la sensibilización de todo el cuerpo. Luego, condensarlo, hacerlo mucho más poderoso. Por mucho que sienta la gente, hasta que no limiten, hasta que no sientan realmente que pueden vivir de la luz. Internamente solo están en los primeros escalones. Entonces, la energía tiene que hacerse el máximo de compacta, compactarla por dentro, hacerla circular, serpentear por dentro. Cuando se lleva a la cabeza, produce esa sensación de expansión, de serenidad, se va como expansionando. Uno sentirá más o menos, que casi no note, porque se tiene que estimular también por la nuca, por los lados. En los místicos está a veces el gesto aquel de iluminar la cabeza, las manos juntas. Entonces es llevar más y más hacia adentro. Y entre más compacta, más zonas del cerebro se van nutriendo. De hecho, aunque presenta discusiones sobre que si el cerebro está infrautilizado o no, sí, el cerebro está infrautilizado porque utiliza muy pocas áreas y no todas están regadas. Y las conexiones neuronales muchas veces están, digamos, secas, desnutridas. Se trataría de potenciar esto al máximo. Lo que ocurre después es que casi desde los capilares, que sirve el cabello casi de antena para captar energía. Energía es... Pero esa es la parte física. La parte física es creer como si el cabello fueran antenas que nos comunican como una especie de luz. Pero sí es cierto que existe algún tipo, si le queréis llamar, de red wifi cósmica o de consciencia cósmica o arcansa, que dirían algunos. Uno puede empezar a captar esa información que necesita en cada uno de los momentos y no necesita entrar en lo que sería un esquema anticuado, que es la alimentación de la mente, es decir, acumular información. Ya no es tiempo de ir acumulando información, es tiempo de que sepan navegar por el psiquismo colectivo, por la información colectiva. Es decir, que a la carta. Sí, a la carta. Es decir, aquel que, por ejemplo, quiere hacer, yo qué sé, comprobación de algo, va siempre. Cosa que tiene que ver, por ejemplo, con la arquitectura o con la danza, entonces algo le viene como la inspiración y aquella persona se siente impulsada en toda su integridad, es decir, tiene un proceso de comprensión real y entonces lo que hace es emana, es decir, aquello de que ya no es él el que está pensando, es decir, aquello de que no es cierto eso de que pienso luego existo, es decir, estoy consciente, estoy presente, luego existo, y si tengo la capacidad de fluir lúcidamente, esa existencia es casi divina en el sentido de que lo sabemos todo sin necesidad de tener acumulación de datos. En los colegios. Y esto que yo a los mayores les digo que cuando quieren información, es algún juego de mágico, que mira, abrís el portal
buscáis el libro y busquéis información. Haced la pregunta y ahí tendréis la respuesta. Eso que tú dices así, simbólicamente, es real en dos vertientes. Una es que algunos, a través de la activación de la visión, es decir, a través de lo que sería este ojo de aquí de la frente, este tercer ojo, entonces pueden abrir el archivo del arcángel. Entonces una persona dice, a ver, ¿qué hubo referente a aquella época? ¿O qué hubo referente a aquel lugar? Y le pueden empezar a venir imágenes mentales de aquel lugar. Otras veces son seres desde otras dimensiones que los van aleccionando. Y otras veces la persona directamente se conecta con ese conocimiento, con esa fuente. Ese sería el siguiente paso, cuando la era de la información colapse, es decir, ¿dónde tendrán el gran adelanto las nuevas tecnologías? Aquí dentro es el gran ordenador que nos conectará con la gran mente cósmica o la gran conciencia cósmica, y posiblemente empezará la gente, no con los ojos físicos, es decir, no simplemente con los ojos físicos, sino con este ojo interior, empezará a ver que hay otros seres y otras realidades con los cuales se podrá comunicar de una forma o de otra. Y sería el fin de la especie que conocemos actualmente, una especie que de hecho es depredadora, está llegando casi a un callejón sin salida en todo el terreno. Entonces, ¿cuál es la alternativa de ese callejón sin salida? La autoconsciencia. Es decir, primero darse cuenta de lo que es su envoltorio energético o su cuerpo físico. Una vez que se da cuenta de su cuerpo físico, inmediatamente ese darse cuenta produce una demanda. Es decir, no hay conciencia si no hay energía. Es decir, si el cuerpo físico tiene este envoltorio, es decir, le damos la apariencia orgánica, de hecho todo este proceso interno que se está desarrollando ahora, que ya no tiene nada que ver con las terapias famosas de los años 80 o del año 2000, pasa por el estar consciente en el cuerpo. Entonces se trata de iluminarse, aunque sea por partes. Puede haber una parte que se ilumine, que sea solo el psiquismo, la mente, a través de la atención y a través de la captación de energía, todo directamente hacia aquí. Y luego desde aquí ya se irá expandiendo, ya se irá armonizando. Este es el gran sol. Luego la gente, para saborear la vida, tiene también que iluminar su parte afectiva, ¿no? Si le queréis llamar esta especie de corazón, que no es el corazón simbólico, sino que es un centro de luz. Este ya nos armoniza con todo el entorno. No hace falta que haya leyes sociales que digan la persona lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Quien conecta con esta luz interior, quien conecta con esta chispa divina, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Todo el conocimiento, todo el amor fluye desde aquí. No hay hostilidad. Se acabaron los delincuentes, se acabó el delito, porque lo que emanaría sería la ley del amor. No por dogma, sino por empatía, por un estado de comunión. No hará falta ni siquiera colocar más regidores, más controladores, no. Aquel que es feliz desde aquí dentro, todo su cuerpo expelerá felicidad. Luego, no simplemente hace falta eso, hace falta llenar el vientre y todo el cuerpo con fuerza para que el cuerpo no esté debilitado. Y aquí es donde vendrá la época de los titanes, casi de los dioses, diríamos. Todo el cuerpo lleno de luz. Lo que estamos haciendo ahora, no simplemente como gráfico, es ir por partes. Primero la atención en el cuerpo, luego intentar iluminar el cerebro, luego iluminando todo el cuerpo en sí, y luego intentar armonizarlo, que haya felicidad. Si no hay felicidad, como decía aquel, si no amamos, si no nos sentimos amados, si no hay amor, es como si no tuviéramos nada. Esta es la gran riqueza. Pero vigilando de que este es un lugar, digamos, que se recogen los frutos. Si no hay energía en el cuerpo, ¿qué es lo que hace la gente? Se dividen en dos. Dividen el cielo que sería el pecho, el cariño, lo que haya de la tierra. Y entonces lo separan de la sexualidad, lo separan del contacto material. No, hay que reintegrar la sexualidad con el afecto. De aquí es la gran hoguera. Mucha gente lo que tiene pendiente es la sexualidad de forma armónica, desarrollarla, que no se quede bloqueada, porque si no los bloqueos se notan en la zona del estómago. Una persona que tiene conflictos entre su sexo, su afectividad y su forma de pensar, tiene zonas bloqueadas, o bien el estómago o tiene la garganta. Cuando el conflicto es entre la energía, la sexualidad y la parte afectiva, el conflicto está en el estómago. Cuando está entre la parte afectiva y lo que uno piensa, el conflicto está en la garganta. De ahí entraría todos los esquemas que podamos
voluntariamente. ¿Sirve de algo a la hora de engendrar hijos? ¿En este sentido? ¿Qué comprensión? Es decir, que antes de hacerlo físicamente, hay un planteamiento. La palabra es la que tenemos que modificar. Si comprensión quiere decir pensamiento, es decir, una especie de deducción, no sirve de nada. Si comprensión quiere decir que todo el cuerpo entra en comunión, es decir, la sensación, de ahí vendría la sensación de amor. El fruto de esa comunión entre dos cuerpos tendrá que ser un sacramento. Claro. Es decir, inconsciencia, quiero decir. Sí, que incluso cuando estás haciendo la labor sexual, sí. también visualizas o ves o cómo sería. Lo único que tenemos que captar son las palabras y la metodología. Hay dos tipos de sexualidad. La sexualidad, que es el fuego que se enciende el fuego en el hombre y en la mujer, y es como una patata caliente. ¡Ay, qué bien, qué calorcito me da! Pero enseguida la tiran. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ya han tirado esa energía, es decir, que ha habido en el hombre la expulsión de su propio fluido, la energía disminuye, el hombre se ha quedado sin nada, se ha quedado sin brasas, por tanto ya no hay fuego. Lo interesante es que la mujer es como quien prende las brasas, de hecho es la propietaria de las brasas. Eso que a veces se suele decir que el hombre es propietario de su sexo, no, quien es propietario es la mujer. Es decir, la mujer puede excitarlo, pero también mantenerlo. Entonces, si el hombre no sabe mantenerse y la mujer le exige, le reclama ese fuego, que ocurre en ese momento, hay expulsión seminal y se genera una vida física. Pero si la persona se mantiene dentro de esa fusión amorosa, cuando la mujer reclama para sí esa semilla, digamos, lo que quiere ser fertilizado, lo que sea, una semilla hija del amor, de una manera, no hija de la casualidad mecánica. Es decir, uno es como si fuéramos al bombo, lo que salga, y si viene uno, pues viene, y si es a gusto, y si no es a gusto, pues mira, cancélame un proceso porque mira, es que resulta que ha sido un accidente. Los hijos de la fusión amorosa casi siempre vienen de los lugares de la luz. Son esos que verían, ¿cómo dicen eso? Los índigos, los cristales, los que vienen desde los planos de la consciencia. Los demás vienen como si dijéramos de la tribulación. No, vienen del bombo. Es decir, sale lo que sale, porque no había una intención en los dos de generar vida. No había una fusión. Solo quiero decir que la intención tiene que ser en todos los conceptos del estado el sexo. Quiero decir, porque si estás planteándote esa relación para tener un hijo que anteriormente ya la planteas. No, a ver, el sexo tiene dos funciones. Una que es el mantenimiento de la especie como tal, es decir, ahí no hay nada más, y la otra sería que esas dos polaridades se buscan. Es decir, hay una polaridad, llamarle pues de una polaridad, y hay otra polaridad, es como los dos sexos. Entonces, el uno al otro son como dos imanes que se intentan atraer. Hay una resultante de la fusión de estos dos, es decir, es como si hiciéramos una almendra, no deja de ser nada más que dos partes que se juntan. Entonces, al fusionar una polaridad y otra polaridad, ¿qué es lo que ocurre? La resultante de la fusión de hombre y mujer, en este caso, el hombre tiene, como si dijéramos, las semillas y la mujer tendría el lugar donde tiene toda la materia prima. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Vendría una vida física, es decir, vendría una nueva generación de seres orgánicos. Esa ya tiene la función, pero claro, la atracción de uno hacia el otro, es decir, esa atracción de buscar el otro, eso es una cosa de imantación, es decir, el hombre atrae a la mujer atrae al hombre, y entre los dos produce una especie de llamarada entre medio. Entonces, ¿cuál es la resultante? Más allá de lo que sería la generación de una nueva vida, la fusión de estas dos polaridades es de que entre más se están compactando la una con la otra, es como más una quiere atravesar a la otra y más quiere una atravesar a la otra, es decir, quieren comerse las dos. Es un abrazo continuo. Entonces se está generando entre medios lo contrario a lo que es la fusión nuclear. La fisión nuclear es dividir los átomos. En este caso lo que se está haciendo es fusionando átomos. Entonces, los dos cuerpos físicos que están juntos, que se han juntado, están haciendo de que sus energías vayan hacia el centro, hacia el núcleo, quieran abrazar más, quieran tirar más hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el núcleo de la fusión? Cambia de dimensión a dimensión.
Es decir, van pasando de una dimensión física a otras dimensiones hacia adentro. Es como si estuvieran trasladando. Esto lo hace la relación amorosa. Y sirve de algo. Dos imanes que se están pegando mutuamente, es decir, dos fuerzas que están generando una continua implosión. ¿Dónde va a parar esta energía? Solo alimentarse de cariño. Es un cariño emocional, es decir, es un cariño del pecho, es un cariño de la pelvis. Este cariño que se va fusionando aquí dentro continuamente en el interior del ser humano es como si hubiera otras dimensiones. Se va colando y todavía quiere más abrazo para continuar colando. No tiene nada que ver con, como si dijéramos, con la procreación. Es decir, en la sexualidad, en la función habría una cotidiana, que es la generación de nueva vida, y que lleva consigo una especie de placer, la gente busca el placer sensitivo. Quien pasa del placer de superficie al placer de la energía de fusión, se convierten en dos soles. Es decir, es como dos soles que están fusionándose. No van a estallar, es decir, el hombre no va a hacer desaparecer a la mujer y la mujer no va a hacer desaparecer el hombre, sino que va a salir un nuevo ser dentro de ellos mismos. Por ejemplo, eso que sale tiene un valor energético. Sí, pero no es vida física. No es vida física. No es vida física, hablo de eso. No, es decir, juntamos, ya le daremos formas de mujer. Es decir, juntamos la mujer con el hombre. ¿Tiene un hijo? No, juntamos la mujer con el hombre. En este caso no estoy hablando de tener hijos. Tienes la opción de tener hijos, hombre y mujer, pero al juntar estas dos polaridades, de hecho se genera un tercer ser. Es como un ser, ya no estoy hablando del ser físico, estoy hablando que los dos engendran dentro de sí a la propia divinidad. Es decir, generan... No, esto lo que hace es ir al principio de la vida. Es decir, no es una vida que se fragmenta desde la nada, sino que esas dos polaridades, al juntarse, están creando un gran volcán dentro de sí. Cuando antes estabais haciendo esa técnica de sensibilización en todo el cuerpo, hay un momento que necesitáis energía. Entonces hay una energía que se hace por cariño, por imantación. Lo que hace la pareja es decir, no te preocupes, yo pongo parte de mi capital, de una polaridad distinta. Imagina que queréis comprarme, antes que mencionabas de una tierra. Pues dices, voy a comprarme tanto y necesito pues 1.000 euros. Bueno, si yo tengo 1.000 euros y la otra persona tiene 1.000 euros, son 2.000 euros. Es decir, ahora si solo hace el esfuerzo uno, aquí le queda menos. Entonces se trata de fusionar. El abrazo tiene que ser completo, por eso se busca hombre y mujer de forma permanente. Más allá de tener hijos. Y la gente va a gran confusión es que dice, es que no quiero tener más hijos, pero necesito la relación sexual porque lo necesito físicamente y afectivamente. Bueno, esta sería la alternativa. La alternativa no es la relación que da lugar siempre a hijos, sino la relación que lo que hace es generar más vida dentro de nosotros. Esa sería realmente la sexualidad sagrada de los clásicos, el Kina Amor de los cátaros o el Maituna de los tántricos. Es decir, es el amor que cuando hombre y mujer se juntan más allá de la creación física, están creando un Dios dentro de sí. No será una vida física. El Dios lo está creando cada uno dentro de sí mismo. Porque entre más cariño recibe, más cariño siente, más capacidad tiene. Imaginaos que la persona se relaciona, ahora hablaré de alguien que conozco, es decir, antes del amanecer. Esa fuerza ya le dura todo el día. Todo el día lleva la pila encendida. Entonces, al llevar la pila encendida, es que ya es feliz. Antes de que el día amanezca, esa persona es feliz. Ahora, ¿qué ocurre cuando las personas, sea mujer o sea hombre, no tienen ese consuelo y esa explosión de fusión de energía que hay dentro? Están todo el día como que les falta algo, todavía están buscando el ideal. Su cuerpo lo ha necesitado. Es decir, las antiguas sacerdotisas que se levantaban antes del amanecer, lo que hacían era seducir al sol para que viniera y que diera la vida que la repartía en todas las criaturas, fueran plantas, fueran animales. Entonces, cuando se entra en el proceso de sensibilización, ya no estoy hablando de la sexualidad, simplemente del roce momentáneo, porque empieza y acaba. ¿Cuál es la diferencia entre el Maituna sagrado, es decir, la relación de fusión amorosa sagrada, y la relación eventual? Que la relación eventual puede variar entre 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, mientras que la otra no tiene tiempo. La otra no tiene data de caducidad. Hay un momento que dice, oye, es que tengo obligaciones y el mismo cuerpo se separa. Digo,
si tengo que ir a trabajar o tengo que relacionarme, han podido estar perfectamente una hora los dos cuerpos fusionados, físicamente y sexualmente y afectivamente. Entonces, no es lo mismo relacionarse 10 minutos de caricias, de juegos y, si le queréis llamar, de placer físico, a relacionarse una hora o 3/4 de hora de fusión amorosa. Entonces, ¿dónde va a parar esa energía? Se distribuye en el entorno como una gran bendición. Es decir, cuando la pareja, decían los clásicos, cuando de dos hagamos uno, voy a intentar hacer la silueta de un hombre, a ser posible la silueta de una mujer. Es decir, cuando de dos hagamos uno, no un andrógino, es decir, sino que el hombre se sienta completo a través de la fuerza de la mujer y la mujer completa a través de la fuerza del hombre. Entonces, esta sensación de unidad, de fusión de estas dos polaridades, prácticamente esto es la vida de verdad. No sé si se me va a parar la bendita. ¿Sí? Bueno, entonces, la finalidad de todo esto es de que el hombre tenga más pila, tenga más fuerza, sus células estén más alimentadas, y la mujer lo mismo, sus conductos energéticos están más despejados. Se puede decir, es que el día es feliz, cuando la pareja se ha relacionado bien, parece que el día brilla mucho más. Esta es otro tipo de relación. Aquellos que buscan simplemente el encender el caldero y soltarlo enseguida, pues bueno, dura lo que dura, en el sentido que es lo que hay. Normalmente a veces algunos consuelan al otro y dicen, bueno, pues ha acabado, se ha acabado, es lo que había y siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Es decir, la sexualidad lo que ha hecho en la gente es buscar el placer y separarnos, de tal forma de que ahora hay hombres por un lado y mujeres por el otro que se relacionan de vez en cuando de forma eventual, mientras que de la otra forma esta relación puede ser permanente, es decir, y no tiene que conducir a tener hijos que luego, por lo que sea, en caso que tenga hijos, ¿tiene un sentido esta clase de hijos para traer algún vehículo? Es decir, crear vehículos para... Tiene mucho. Es decir, el traer la posibilidad de que un ser de luz encarne en la Tierra es bendecir la Tierra. Es decir, darle la oportunidad a un ser de, si le quieres llamar, evolucionar o divinizar la propia Tierra. Aquel de venga a nosotros ese tu reino, que viene a través también de la encarnación de seres de luz en la Tierra. Son seres normales y corrientes. O sea que debiéramos, antes de desear un hijo, consagrarlo el cuerpo. A ver, es que la única función de vivir en la Tierra no traer hijos por encantamientos para que va. No es tanta esa diferencia. El objetivo sería disfrutar de la vida. Esto es un don, esto no es un valle del aire más de un lugar para sufrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando dos personas sienten esa fusión amorosa, la propia naturaleza está diciendo, oye, parece que he invertido bien. Entonces, voy a traer otro. Y lo trae. Es al margen de estos dos. Es otro ser que desde otra dimensión, el otro ser dice, oye, me interesa encarnar en este plano. Así como ha quedado toda esta especie de relativismo de, uy, ¿para qué traer un hijo al mundo con las grandes calamidades, los grandes tristes? No, porque estos son seres que ya son seres de luz, ya poseen luz en sí mismos, ya son armoniosos. Si no hubiera niños en las casas, el cielo se apagaría. Es decir, los niños son el contacto que tenemos con los cielos. Entonces, cada cual tiene según la vida le otorga y según sus propias posibilidades. A veces, por lo que sea, la vida no da más, aun queriendo. Por las cosas que son. Y otros pues traen y son bendecidos por estos hijos. Otra cosa es lo que dirían los hijos de la casualidad, los hijos de la eventualidad. Claro, si el hombre no quiso o la mujer no quiso, aquellos hijos casi estorban. Al final reciben la hostilidad por parte de sus progenitores. Pues para eso no haría falta venir aquí. Tienen que endurecerse mucho y tienen que, podríamos, ser muy conscientes del daño que le están haciendo a este niño. Entonces, ¿cómo se programa un niño de luz en la Tierra? Simplemente amándose. No hay más programación. Es decir, de la sexualidad nace una vida, y del cariño nace realmente un ser. Uno dice, bueno, es que no todos han venido a tener amor. Sí, porque a veces la misma relación sexual comporta una aceptación, aunque sea en aquel momento. Aunque luego a los 2 días estén la pareja separada. Pero en aquel momento decían, oye, no puedo vivir sin ti. En ese momento fue, como dijéramos, la divinidad aprovechó ese pacto. Entonces se hizo una especie de pacto entre el alma
candidata a venir a la Tierra, y estas dos almas que en este momento se sentían unidas afectivamente. Ese momento fue un momento de paz. Aunque la gente dice es que no eligen los padres, lo eligen todo, no de forma consciente, pero sí que es la voluntad de decir, esto hay que conservarlo. Aquello que algunos dicen como una especie de amor eterno, porque el amor eterno quedan los hijos, es decir, la secuela de que van teniendo los hijos en primer mes. Ya, pero con 7.000 millones de habitantes que tenemos, tantos vehículos que tenemos, estamos todos capacitados para generar dentro de nuestro vehículo. 7.000 millones de habitantes, lo único que ha traído, 7.000 millones de habitantes, en número, 7.000 millones, ¿cómo sería esto? Muchos ceros, ¿no? 7.000 millones de habitantes no son sostenibles y son depredadores. Es decir, la depredación hace de que se tenga que estar consumiendo plantas, animales, transporte. No es sostenible. Cuando esto llegue a 10.000 millones de habitantes y cada uno quiera tener la calidad que tienen, digamos, los del primer mundo, quieran tener sus coches, sus televisores, sus libros, su educación, la tierra no da para más. Es decir, no habrá plantas suficientes, no habrá animales suficientes que sacrificar y no se podrá producir tanta porquería, tantos residuos. Es decir, más que nada el ser humano se ha convertido en una máquina de producir residuos. Es decir, ¿qué residuos? Come un fruto, ya que el fruto le ha costado mucho a largo producir, ha tenido que hacer toda una metamorfosis, ha tenido que sintetizar nutrientes de la tierra, traer fuerza de la luz del sol, ha tenido que crear una flor, ha tenido que ser polinizada y al cabo del tiempo ha generado una manzana. Eso es una obra de arte. Es decir, los seres humanos por sí mismos, yo puedo fabricar con plastilina, con arcilla, con algún barro, pero eso no me lo puedo comer. Es decir, toda la vida que tiene en sí una manzana, todo lo que tiene una vida en sí, es que son muchas cosas, es que es una gran inversión que ha hecho la vida. Ahora, ¿qué es lo que hace la persona cuando coge una lechuga o una manzana? La come y a los 10 minutos lo que ha hecho ha sido excrementos, es decir, porquería. Aquí sí que le ha gustado ver la fruta, las verduras, todo le gusta a la gente muy bien cocinar. Lo que no les gusta luego es ver lo que sale por detrás. Es decir, no se junta la gente. Es decir, yo ahora me encuentro con esa circunstancia de que a la mesa todos se apuntan. Oye, pero al retrete no se apunta nadie. Tendrían que ir también a los retretes de las casas y a los retretes colectivos, que son, digamos, las tuberías de desagüe de las ciudades. Es decir, oye, vamos a ver nuestro resultante, porque ese es el producto que ha hecho, digamos, hemos cogido algo maravilloso y lo hemos convertido en excremento. Imaginaros que el gran problema de la humanidad va a ser la contaminación. Será contaminación de los aires, por la exhalación, por lo que sea, será la contaminación de los excrementos. 10.000 millones de habitantes, todos depredando animales, plantas, así consecutivamente, lo que hacen es colapsar. Claro, colapsan la vida. Y seguimos engendrando hijos sin una conciencia, lo que hacemos testigos de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha abierto, digamos, una carta que tenía debajo de la manga, la propia vida? Es decir, ¿es posible vivir sin depredar? Y es ahí donde ha salido alguien que levantaba la mano y decía, oye, quizás el problema del mundo no sea la falta de alimento. Algunos han dicho, es la mala repartición de esos alimentos. Hay personas que están sobrealimentadas, que no tan solo comen su parte, sino que están comiendo la parte del vecino. Entonces veréis que hay gente que aun sin querer llevan consigo pues 10 kilos de más o 20 kilos de más todo el día. Entonces, aquellos 20 kilos ha tenido que sacar de muchos animales, de muchas plantas. Todo lo que come una persona al día no lo metaboliza. Es decir, si la persona come al día, debe comer 1,5 kilos de elemento sólido, con ese que hay café o 2 kilos, lo que sea, entre el pan, proteínas, calcio, vitaminas, fibras, todo lo que queráis ahí entre medio, el ser humano no sé cuánto llegará a metabolizar. Si comes 10, a lo mejor metaboliza de ese 10 el 2%. No sé exactamente, pero no todo el calcio que come es aprovechado, no todas las vitaminas que se beben son aprovechadas, no todas las proteínas forman músculo entre medias. Entonces habría un despilfarro y uno diría, algo está ocurriendo en la Tierra, es decir, algo le está ocurriendo en la Tierra para que haya una especie de depredadora que consuma más de lo que la Tierra produce, y eso lo que daría sería un colapso.
El colapso sería no sostenible. La Tierra no puede mantener una especie tan depredadora. Quizás lo pueden mantener durante 50 años más, pero a ese ritmo de crecimiento no es viable. Acabarán con los bosques, acabarán con los animales y irán contaminando los ríos con los excrementos, los campos. El gran problema en algunas ciudades es dónde dejan las bolsas. Tener en cuenta que no tan solo está el residuo de la alimentación, sino el residuo de los productos intermedios, de los plásticos, de los embalajes, de la creación de esos plásticos, de esos embalajes, de los transportes. Entonces, entre estas medias ha habido un reto. Algunas personas le dijeron, oye, que me han dicho que en la India hay un personaje que lleva tantos años sin comer orgánicamente, dice que se alimenta aparentemente de partículas de luz, del sol, de donde sea. El otro dice, pues yo también he visto a otra persona que en Rusia, no sé cuántos, pues también a través de una especie de síntesis o de fotosíntesis absorbe la luz del sol y es capaz de mantenerse durante 10 años sin comer orgánicamente. Eso que fue una cosa, digamos, de muchas minorías hace unos 10 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que poquito a poco va saliendo uno en el Brasil, otro en Argentina, otro aquí, otro allá, 2 en España, 3 en Europa, 4 así. Ya está corriendo la voz, como el reguero de vigilar, que ahora empieza a haber una especie de alternativa. Y si el cuerpo lo que necesita es la energía, pero no necesita los nutrientes, digamos, que vienen a través de los vegetales o de los animales. Y si existiera otro foco de alimentación, que fuera el propio sol, es decir, igual que las plantas, lo que estuviera haciendo, igual que una central de energía fotovoltaica, lo que nos interesa en las casas es tener energía eléctrica. Una será hidráulica, otra será por vertiente atómica, pero otra puede ser fotovoltaica o hidráulica. Entonces, lo que nos interesa para vivir un ser humano, es energía. No sé cuántos son, que son 1.500 calorías de promedio, o lo que sea, de promedio. ¿De dónde las saca? Entonces las puede sacar manufacturando lo que hasta ahora se llamaba alimentos, pero ¿y si la gente pudiera nutrirse directamente de la luz del sol? Es decir, las propias células se pudieran nutrir, y otros plantean, ¿y si realmente existiera una energía, no simplemente la energía solar, sino una energía divina? Es decir, ¿y si realmente existe ese Dios como fuente de energía y resulta de que ese Dios puede canalizar esa energía hacia el interior del cuerpo? Entonces, aquí es donde estaría el truco. El truco es que posiblemente el cielo y la propia divinidad y esa propia energía esté alimentando las células de forma continua. Y lo que sería el alimento por depredación, poquito a poco pudiera haber núcleos que lo desecharan. Entonces, esos 7.000 millones de habitantes, 10.000 millones de habitantes, no serían un problema. Porque todo el mundo tendría acceso, o bien a la gracia, si le queréis llamar, de Dios, a esa gracia de Dios que está en todos los sitios, es decir, activando sus propias células, la parte alta de la cabeza, o al sol, que se puede observar por cualquier lugar de la Tierra. Es decir, tanto en el oriente como en el occidente, en el norte como en el sur, el sol se ve. Entonces, lo único que hay que hacer es preparar el cuerpo físico para que se alimenten directamente las células de luz. Este es un buen tiempo. La Cuaresma es un buen tiempo para iniciar esto. Sí que es cierto que esto cuestionaría entonces todo el sistema, digamos, de subsistencia del planeta, pero no lo pondría en jaque. Es decir, no estarían amenazadas ni las plantas, ni los animales, ni siquiera los sistemas económicos. Y aunque la gente sea egoísta y diga, es que me van a estropear el negocio del agricultor, me van a estropear el negocio de los ganaderos, me van a estropear el negocio, no. Lo que están garantizando es que tus hijos y tus nietos tengan un mundo donde vivir. Es decir, eso no se ve. Sí, pero ellos tendrán hijos, el agricultor tendrá hijos y tendrá nietos, y sus nietos tendrá que tener también más nietos. Entonces, los problemas que serán de agua, que serán de fuentes de alimentación, de conflicto, imaginaros de que un porcentaje, aunque sea mínimo, un 1% de la población mundial, de esos 10 millones, pudiera subsistirse o autoabastecerse directamente de la luz de Dios o de la gracia divina o de la consciencia. Estaríamos generando seres de luz que se alimentan de luz, no producen excrementos,
Vosotros imaginaros seres con trascendencia que no produzcan excrementos. Es decir, son sostenibles. ¿Y qué es lo que posiblemente puede llegar a ocurrir? Si hay seres que se alimentan de luz, que generan un cuerpo de luz, posiblemente tendrán acceso a, como diríamos, a otras frecuencias de existencia. Incluso la textura orgánica cambia. Cambiar, pues no es estómago y esas tripas. Claro. Y posiblemente lo que se esté generando es un ser multidimensional. Multidimensional. Estemos en un proyecto de que la humanidad dé un salto cualitativo en especie a una especie multidimensional. Ya no haga falta ni siquiera la muerte física. Porque hay que tener en cuenta que muchas enfermedades vienen por problemas de alimentación. Luego hay enfermedades que están vinculadas, como diríamos, no tan solo por la alimentación, sino por los estados anímicos. Es decir, mucha de la necesidad que la gente tiene de comer, a veces no es comer orgánico, sino que es ansiedad, porque ha tenido un estrés, ha creado una angustia. La gente a veces no se da cuenta de que se puede alimentar del sol, de Dios, pero también se podría alimentar del cariño. Esta historia de que la gente puede comer mucho, puede alimentarse, pero no tiene una especie suficiente. Sin embargo, cariño a veces da fuerza. Los enamorados tienen una fuerza, se les va un poquito el apetito y este cariño de vida posiblemente sea un nutriente. Entonces, en vez de colocar restaurantes de comida orgánica, quizás tendrá que colocarse la gente en algunos sitios y decir, oye, yo necesito ciertas calorías de cariño. De cariño. ¿Por qué? Porque no hay nadie a mi alrededor, no tengo compañera, no tengo hijos, no tengo entorno, necesito algo. Pues esto que nos hace como animales gregarios quizás nos hará compatibilizarnos, quizás esté generando con esta especie de metáfora una nueva humanidad, una nueva especie. Entonces, quizás uno tendría que mirar en qué modelo nos vamos a coger. A un modelo que puede tener los días contados, un modelo, digamos, de decadencia, un modelo que podría producir a la Tierra en desequilibrio. Me dice, bueno, es que mientras esté yo, el que venga atrás tendrá que sí, pero los que mueren hoy tendrán que renacer mañana. ¿Qué es lo que se encontrará? Un mundo al estilo Hollywood, es decir, un mundo arrasado, un mundo de depredación de todos contra todos, y donde no hubiera agua, donde no hubiera aire donde respirar y donde no hubiera nada de comer. Es como aquel que dice, no sé si habéis visto la película aquella del último superviviente, que al final se alimentan de la carne, es decir, del foie gras que sacan de los propios cuerpos de la gente física, que se prestan voluntarios para decir que yo ya he consumido mi tiempo, pues mi tiempo, igual que dan los órganos para otros, dirán, pues que mis carnes sirvan de alimento pues a otros. Esto lo que parece fantasía es la imagen que uno tiene de las películas, digamos, catastróficas del futuro. Entonces, esto que aparentemente no tiene sentido, ¿cómo empieza a producirse la metamorfosis? Pues simple. Es decir, es que más simple no puede llegar a ser. Es decir, tenemos un cuerpo. ¿Sí? Tenemos un cuerpo con las distintas partes. Lo que se trata es de habitar conscientemente ese cuerpo. Simplemente es estar atentos a él. Es decir, la primera parte de todo este proceso sería, ya que tenemos cuerpo, lo habitamos, estamos en la cabeza, estamos en la garganta, estamos en las manos, estamos en los pies, estamos en todas las células. Entonces ocurre que al estar dentro del cuerpo, este cuerpo, que aparentemente simplemente ha sido una carcasa, se empieza a convertir a estar vivo. Es decir, en un cuerpo vivo de luz y de consciencia. Normalmente la gente, aun teniendo cuerpo, no siente los pies, como decía Rambo, no siente los pies, no siente las manos, no siente nada. Cuando la persona entra, tiene unas necesidades de cariño. Y entonces es cuando entra en contacto con sus bloqueos. ¿Qué zonas del cuerpo se han ido complejando, se han ido anquilosando? Entonces va liberando esa energía por dentro. Ese sería el reto que ahora algunos tendrían. Los procesos de meditación, simplemente de la vista de la serenidad, tendrían que pasar a procesos de sensibilización. Sensibilización, en el sentido de sensibilizarse, de estar ahí conscientes en todo el cuerpo. Poco a poco irá produciendo un cuerpo de luz
y ese cuerpo de luz irá entrando en comunión con todo lo que le rodea. Si son árboles serán árboles, y si son animales pues serán animales. Todo lo que le va rodeando empezará a formar parte de un mismo mundo. Este sería el gran reto, un mundo en comunión, a saber, es decir, si esto es una fantasía, una quimera visionaria, o esto puede ser un proyecto. Un proyecto es, podemos mirar hacia atrás, ver una gran crisis ecológica, económica, como queráis ver, pero también se puede ver una alternativa de seres que de forma consciente estén presentes en sí mismos y atraigan la luz de donde sea. Hay una película, Los Medios de Revelaciones, que habla de esto. Está bien trabajada, el sistema quiere romper esto, todo le interesa. Y cambio, estos poquitos se nutren del amor de las plantas, de los animales, del cielo. Pero fíjate una cosa, estos no cuestionan la vida en la Tierra, no la cuestionan para nada. Los depredadores, el estado depredador y el estado inconsciente la cuestiona dentro de 25 años o dentro de 50 años o dentro de 100 años. Es decir, esto es una esperanza, será minoritaria y será poquito a poco. Es decir, como todo se suele decir por ahí, cuando está creciendo un roble no hace ruido. Es decir, será quizás un árbol grande, pero ahora serán minorías que serán cuestionadas. ¿Cómo es posible que haya personas que se puedan alimentar de algo que no sea obtenido de las plantas o de los animales? En la India los hindúes no obtienen los alimentos a través del sacrificio de animales, obtienen el alimento, obtienen el alimento de los vegetales o de los frutos. Es decir, dentro de las ramas de los vegetarianos están los que son vegetarianos crudívoros y están los vegetarianos que son frugívoros, que solo comen la fruta. Pues ahora digamos que está pasando gente que va experimentando, y eso es en lo cual yo puedo dar testimonio. Todo aquello que lo crea o no, pasa no olímpicamente eso. Se va a cumplir 3 años de un proceso sensitivo que inicié incorporando la luz a lo que sería la disciplina interna, que ha dado por resultado de 2 años para acá, pues prácticamente la comida en mí ha quedado reducida en un 90%, simplemente a un acto, digamos, social de unos momentos determinados, pues que será reunirnos en la mesa el fin de semana. Durante el resto de la semana no hay ingestas de elementos sólidos. ¿Cómo se ha conseguido eso? Yo me lo encontré. Es decir, no lo buscaba inicialmente. ¿Cómo se encontró? Primero ha habido una fase de sensibilización, una captación de esa luz y de ese cariño, una cierta relación que tiene que ver con la sexualidad que ha ido preparando las células, y ahora me encuentro de que las células, sea como sea, que se alimentan solas. No sé hasta cuándo, no sé si va a durar el chollo, hasta una semana más o voy a tener prórroga. Es decir, la gran ventaja que tengo es de que me puedo plantear una cosa que antes la gente me lo decía con menosprecio. Ya que he estado vinculado al mundo del arte, siempre decía que oye, de algo tendrás que vivir, porque solo del arte no se puede vivir, por amor al arte no se puede vivir. Y es cierto de que en las cosas que yo estaba haciendo económicamente no han sido rentables, no he tenido una psicología economicista y he sido negado. Pero por lo que sea, yo decía, pues ya me pagará la vida. Decía que Dios te lo pague, vas haciendo las cosas de forma altruista, pero no consigues beneficios. Bueno, pues de 2 años para acá, resulta de que el jefe me ha pasado un cheque. Me ha pasado un cheque y me ha dicho, vale por toda la alimentación que llegues a necesitar. Tengo un vale en el mejor de los restaurantes. Es decir, la gente tiene que pagar por su sustento alimenticio cada día, y gente que muere cada día, invertir horas. Tiene que invertir. Y yo en este caso de aquí no tengo que gastarme un duro en lo que es la ingesta de comida. Un duro, un euro, un céntimo, ni $1, nada, ni un céntimo. No necesito gastar. Eso es lo único que me diría. Esto es lo que ha hecho el jefe. El jefe, ¿quién es el jefe? Bueno, para uno será el sol, y para otro será Dios. Da como sea. ¿Qué es lo que ha conseguido uno? Bueno, pues es cierto que la vida uno no lo ha llevado por el terreno de la economía, pero sí por el terreno de la consciencia, del cariño, del estar presente. Es decir, ¿qué es esto que aparentemente no era un valor crematístico de que es perder el tiempo? Meditar es perder el tiempo, es no hacer nada. Estar sensitivo y contemplando el sol y sintiendo la gracia y el cariño no es rentable. La gente dice, esto es inútil, luz es productivo. Pero resulta que esto ha sido la gran inversión que yo he hecho en mi vida. Es decir, la gran inversión
No sé si será también en salud, pero posiblemente algunas enfermedades vinculadas a problemas de alimentación se habrán pasado de lado. Entonces, imaginaros, he invertido en alimentación y tengo un bono a saber cuándo mi tiempo me dura. Pero yo lo que invito a la gente es, oye, suscribiros a este bono, buscaros un vale tiene acceso libre a una fuente inagotable de alimentación y a una mejor seguridad social que esta. ¿Quién es la seguridad social? Pues, ¿se crea o no se crea? La seguridad social es Dios. Es decir, quizás aquel mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ahí estaba la clave de la salvación de la gente. De la salvación en el sentido de continuidad de la vida, en la salvación de las enfermedades y en la salvación de las guerras que son producidas por el egoísmo material. Entonces, ¿quién era? Quizás Dios tenía una solución. ¿Tenemos alguna cosa más práctica o preguntamos algo? ¿Cómo lo tenéis? Provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, a nuestra lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino.